El tema de hoy es generación de cristal. Todo les duele, todo lo sufren. Son demasiado como que cállate la boca, bájale dos que se van a aturdir los niños. Un temazo de verdad. Y es más, cuando yo te estoy diciendo esto de esta manera, si hay gente de esta generación, se sienten ofendidos. O sea, tú me estás ofendiendo. Y uno no entiende eso, porque como uno pertenece a otra generación, entonces uno dice, de verdad no estoy entendiendo. Yo decido hacer este programa por varias cositas. Lo primero que me estoy dando cuenta es que yo retomé mis estudios en antropología en la Universidad Central de Venezuela. Lo que significa que siendo una carrera de pregrado, porque yo no estoy haciendo posgrados ni nada, agarré la carrera de cero. Sabes que yo soy como loca, que me encanta estudiar. Hace que yo esté estudiando con mucha gente de la generación de cristal, porque así les llaman. Y realmente veo como los profesores sufren. E incluso hoy lo compartía con mi equipo, mi grupo de amigos, porque tengo mi grupo de amigos, y les decía, hoy salí tan histérica de la clase como el profesor. Salí me dio pena con el profesor, y siento que hay como una brecha, como que no nos entendemos, como que finalmente los profesores se sienten muy frustrados porque dicen, bueno, pero esta gente no se le puede hablar, esta gente no le para, esta gente no lee, esta gente no, ¿qué es lo que pasa? Y uno dice, Dios mío, pero qué irrespetuosos, pero ¿cómo es que no se dan cuenta? Bueno, entonces por esa razón yo decidí hacer el programa. Y además de eso, porque también teniendo mi hija más pequeña que ya va a bachillerato, entro en contacto con unos representantes que son sumamente protectores de sus hijos. Cuando digo sumamente es sumamente protectores. Y yo no estoy diciendo que no se justifique, sino es algo que yo observo. Al punto de que los chamos ya van a ir a bachillerato y yo digo, ¿será que lo van a llevar todos los días y lo irán a traer? Yo le dije a mi hija Micaela, a partir del primer año de bachillerato usted va a tener que irse y venir, vamos a hacer algo. No, mamá, me da miedo, me van a secuestrar. No, bájale dos, que todo está previsto. Mira que la bruja aquí soy yo. Entonces, viendo esto, incluso en una reunión que tuve me decían, no, es que yo me reuní con una gente y la mujer dijo, yo lo más que le hablo a mi hijo es a este volumen. Y yo decía, Dios mío, si nosotros somos de la época que cállate la boca, mírame a los ojos, con solo mirarlo a uno ya uno estaba clarísimo en que quédate quieto y ni te muevas porque el chancletazo que te va a llegar no va a ser igual, no va a ser normal. Nosotros somos de esa generación. Entonces nos cuesta muchísimo entender qué pasa con esta nueva generación que está ahora, que de hecho yo les digo a ellos, Dios mío, yo soy la que llega el viernes y le digo, ¿cuál es la pachanga? ¿Para dónde se van? ¿Qué es lo que van a hacer? Claro, porque yo tengo otra historia, mi amor. ¿Qué es lo que...? No, yo no puedo ir para ningún lado. ¿Cómo que no? O sea, por favor, si yo a los 19 años me casé, a los 26 años tenía 2 hijos, estaba divorciada. Y estos se quedan viéndome como que soy una loca, pero es verdad, porque es una generación muy distinta y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Eso es lo que yo te voy a mostrar para que entiendas del porqué de las cosas. Fíjense lo siguiente, hay una teoría de Howe y Strauss. Ellos son los primeros que presentan. Hola Sheila, ¿cómo estás? Bienvenido. Y mi querida Carmen Chu, ¿cómo estás, mi amor? Qué bueno que estés aquí. Entonces, estos dos señores presentan esta teoría porque estaban estudiando el comportamiento de las generaciones en los Estados Unidos. Estos dos señores, uno, en el caso de, ya te voy a decir, en el caso de William Strauss, que de hecho falleció en el 2007, fue un autor, dramaturgo, director de teatro y conferencista estadounidense. Y Neil Howe es un historiador, economista y demógrafo. Demógrafo son estas personas, de hecho en antropología nosotros vemos una materia que se llama análisis demográfico. Y eso es estadística aplicada al comportamiento de los países como un conglomerado y estudiar, por ejemplo, las tasas de natalidad a nivel mundial, las tasas de natalidad, de mortalidad, de migración, porque eso va mostrándonos un poco del comportamiento del planeta. De hecho, creo que ya les he hablado que la tasa de natalidad ha bajado de manera importante en los últimos tiempos, cosa que no estaba prevista, pero es lo que está sucediendo. Entonces este señor Neil Howe
era un demógrafo y además economista y además historiador. Es decir, tiene todas las características para hacer proyecciones desde una mirada, desde la herramienta como es la estadística, proyecciones que lo puedes hacer como economista y también la capacidad de mirar al pasado y de estudiar el pasado como un historiador. Aún así, esta teoría se le dice que es una pseudociencia porque no está muy claro con el método científico, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante saber que ha calado muy bien en la sociedad y de hecho usted ya debe haber escuchado antes la existencia de la generación X, la generación Y, los baby boomers, los millennials, ya eso usted lo ha escuchado. Pareciera que formara parte de la sociedad entender estas cosas. Incluso ya la gente dice, yo soy de la generación tal. A veces pienso que puede que una teoría no sea aceptada desde el punto de vista académico, pero por otro lado es aceptado por toda la gente. Entonces, ¿qué es más importante? No sé, te lo dijo allí. Lo cierto es que estos presentan la teoría generacional de Strauss y Howe, creada por los autores, las que ya les nombré. Describe una teoría recurrente de ciclos de generaciones en la historia. Strauss y Howe sentaron las bases para su teoría en su libro de 1991, Generaciones, que trata la historia de los Estados Unidos como una serie de relevos generacionales a partir de 1584. En su libro de 1997, La Cuarta Vuelta, así se llama el libro, los autores ampliaron la teoría al centrarse en un cuádruple ciclo generacional de las épocas de la historia estadounidense. Desde entonces han ampliado el concepto en una variedad de publicaciones. Más o menos es algo así. Ellos hablan de las generaciones que van entre 20 y 23 años y ya esto lo habla desde todos los tiempos, por ejemplo, la astrología. Porque Plutón se le llama también el gran marcador generacional, porque él tiene una rotación de aproximadamente 250 años alrededor de la Tierra, lo que equivale a un ciclo entre 18 y 22 años por cada signo del zodíaco. Los astrólogos mundiales hablan de la entrada de Plutón en el signo de Acuario, directo, en su recorrido directo, después de esta retrogradación por la que ya ha venido pasando, a partir de enero del 2025. Y ellos ya vienen haciendo una proyección de que a partir del 2025 estamos entrando en esa nueva generación, una gente que después de cambios, crisis y transformación, y tiene que ver con Acuario, es la tecnología, crisis, guerra, tecnología, imagínense todas esas cosas, era digital, inteligencia artificial, ya esto se está hablando desde hace tiempo. Pero resulta que hay otras gentes, otros expertos, otros teóricos con diferentes miradas y desde otras perspectivas mostrándonos la misma cosa, como digo, el mismo pero con diferente cachimbo, algo así dice, la misma cosa pero desde diferentes ámbitos. Y esta teoría de la generación es la que nos presentan estos hombres. Dicen que cada generación está entre 20 y 22 años, que 4 generaciones van a marcar lo que es un ciclo de vida, que el inicio de ese ciclo de 80 años aproximadamente, que es lo que, entre comillas, puede potencialmente vivir el ser humano, tiene una etapa inicial que es la del despertar, o se parece a la primavera, y al final el invierno, que es cerrando ese ciclo, que es el ciclo de la crisis o el ciclo del invierno. Entonces ellos dividen como que un ciclo de 80 años en 4 periodos y cada periodo tiene un nombre de generación. Cada generación va de un año a otro año específicamente y marca el nacimiento. También esta teoría nos dice que la gente que nace en una etapa específica termina convirtiéndose en un colectivo parecido. Es decir, todos los que nacieron en los años 80, cuando tienen 40 años, se parecen todos como un colectivo. La gente de los años 80, que funcionan así, tienen estas características, y yo pienso que tiene razón. A mí me hace sentido, no sé a ustedes, pero a mí me hace sentido.
No me parece tan descabellado eso. Ese es el trabajo que ellos hicieron. Pero yo vengo entonces a hablarte de una sola generación, porque si me extiendo a explicarte la teoría de las generaciones, a mí se me va a dar aquí, quién sabe, cuántos programas. Mi querida Mónica. Hola, buenas noches. Mónica, tenemos que reunirnos urgente por este evento que tenemos planteado. Les cuento que tenemos un evento para octubre de este año. La muerte, la gran excluida de la vida. Y hay gente que me dice, hola, yo voy a estar ahí. Necesitamos reunirnos, ¿oyeron? Entonces, bueno, sigo con esto. Hoy les estoy hablando específicamente de la generación de cristal o generación Z. Es una metáfora bastante diáfana que atribuye a los jóvenes nacidos en el tecnológico siglo XXI una supuesta fragilidad y debilidad a la hora de enfrentarse a los problemas de la vida adulta. Se trata de una generación especial de jóvenes sensibles, creativos y muy intuitivos que cuentan con un elevado sentido de la empatía y una gran espiritualidad y sensibilidad hacia el medio ambiente. Además, poseen fuertes deseos de ayudar a los demás, por lo menos en teoría. Pero también se dice que son una generación que cuentan con patrones de conducta que en muchas ocasiones las familias no entienden ni comprenden. Situación que puede provocar una espinosa convivencia familiar. Y esto es cierto, ¿no? Yo tengo mucha gente que viene a mi terapia y me dice, oye, no sé qué hacer con mi hijo no sale del cuarto, tiene 22 años y entra a la internet, no sale del teléfono, no se le puede hablar y no sé qué hacer con él. Esa es esta generación. Se dice que pertenecen a la generación de cristal, todos los nacidos durante el año 2000 para acá. Sus padres son parte de la generación X, como yo, constituida por personas que sufrieron carencias y padecieron una disciplina más drástica y estricta. Para ellos, una de las obsesiones era trabajar mucho para que no les faltase nada a sus hijos. Quiero dar a mi hijo todo lo que no tuve. Bueno, quiero tratar a mi hijo como me trataron. Los expertos coinciden en que la educación actual sobreprotege en exceso a los jóvenes de cualquier tipo de frustración. Además, se destaca la influencia negativa en su conducta de las redes sociales. Sin embargo, sostienen que las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, más autosuficientes, son capaces de reconocer sus debilidades y pedir ayuda. La generación de cristal se enfrenta a unas dificultades diferentes y por lo general tiene más recursos para expresar lo que les ocurre. Es decir, estamos hablando de una generación, de hecho, se les llama la generación del copo de nieve, haciendo referencia a lo frágil que pueden ser. Pero es importante entender algo. No es lo mismo nacer en una época de guerra a nacer en una época de tranquilidad y paz en el planeta. No es igual porque tú vas a crecer en unas condiciones diferentes. Yo lo veo con mis hijos. Mis hijos que nacieron en 1998, los grandes, y el año 2000, son muy distintos a mi hija pequeña que tiene 11 años, que es Micaela. Pero es que yo fui una madre diferente. En el tiempo en el que yo fui la mamá de los grandes, yo lo que hacía era trabajar, pero yo tenía una concepción del trabajo muy distinta. O sea, yo trabajaba en empresa y yo me iba de noche y llegaba de noche, una cosa así. Y eso fue lo que les tocó vivir a ellos. Ciertamente son unos chamos muy, muy independientes. Son bastante independientes porque además yo los lancé al mundo. Ahora, cuando yo comparo, yo he sido una mamá muchísimo más presente en este tiempo de la vida y sobre todo a partir de la pandemia, que estos expertos en las teorías ya habían hablado de esa probable crisis que habría para el 2020 según los cálculos que ellos hacían. Obviamente, nacer en pandemia y crecer, ustedes se dan cuenta, estos chamos que durante la pandemia empezaron su bachillerato, llegan a la universidad súper perdidos, porque no tuvieron el mismo proceso educativo que los que estuvieron
que los que nosotros estuvimos antes y no estuvimos en pandemia. Entonces, aunque usted no lo crea, todo eso influye. Y eso es importante mirarlo, ¿ok? ¿Cuáles son las características de la generación de cristal? Escuchen muy bien esto que le voy a decir. Oído al tambor. Miren esto. Las principales características que comparten los jóvenes que pertenecen a la generación Z o de cristal son las siguientes. Son nativos digitales. Desde que nacieron, la tecnología y las redes sociales forman parte del estilo de vida, a diferencia de sus padres, para quienes la tecnología es una herramienta de trabajo. De hecho, para mí es una herramienta de trabajo. Yo le digo a mi hija pequeña, estoy trabajando, y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Estás metida en Instagram? Es que yo trabajo aquí, ese es mi trabajo. Como la tecnología forma parte de su día a día, generar amistades y romances vía redes sociales se convierte en una realidad y no una simple ilusión. Esto es algo interesante, porque para los que no somos de esta generación, eso de estarnos empatando, teniendo un novio, una cosa por redes sociales, uno no le confía en nada, pero para estos ellos es lo más natural del mundo y eso es importante mirarlo también. Muestran interés disminuido por la lectura o los eventos culturales. Hoy en día es poco común ver a un joven con estos intereses. Leerse un libro es la cosa más difícil. Obviamente hay sus excepciones, no estamos hablando en general. Están con el libro, yo lo veo en la universidad. O sea, la gente quiere leer todas las guías, todos los libros en el teléfono. Eso es imposible. Eso es imposible. Primero, que vas a dejar los ojos pegados ahí. Y segundo, que, bueno, esa soy yo de otra generación. Yo necesito tener el libro en la mano. O sea, yo necesito agarrar la cosa. Yo necesito, ¿saben qué? Me van a matar. Yo necesito rayar. Yo necesito escribir, hacer algo. Es como tener un contacto menos virtual. Pero no, esta generación pues es así. Aceptan la diversidad. Es una generación comprometida con las causas sociales y el respeto hacia los demás. En estos días un compañero de clase me decía, ¿qué opinas tú de la homosexualidad? No tengo nada que decir, o sea, cada quien con lo suyo. Respeto absolutamente la vida de cada quien. Y me hizo la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las marchas LGBTHWQ? Como quieran, no tengo que ver, no tengo nada que opinar. ¿Por qué? Bueno, porque cada quien con lo suyo, repito. O sea, estamos en un país libre y Dios nos dio libre albedrío. Tú tomas tus decisiones. Más, pertenezco a una generación donde mis problemas son míos, los resuelvo yo y yo no tengo por qué estarlos publicando. Y no entiendo, eso no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo voy a ir a gritar que soy como soy. Empezando que a mí no me interesa lo que tú hagas con tu vida privada, con tu vida sexual, ese es tu tema. Sí, pero es que, no sé, y si su hijo fuera homosexual, bueno, si mi hijo fuera homosexual, sería homosexual, me lo tendría que decir y bueno, ¿qué voy a hacer? Dios ama a todos, esa es mi manera de pensar. Más no soy una persona que voy a publicarlo. O sea, no es mi problema, no es el problema de los demás. Y digo que es mi problema porque soy yo, y eso se lo decía yo a él. El problema, en todo caso, el problema sería de uno de mis hijos el que decidiera eso, porque va a tener que enfrentarse a un mundo con ciertas características. Y yo voy a estar ahí para darle amor, para lo que tú quieras, pero el rollo lo tiene él. Yo no lo tengo, entonces yo no tengo nada que opinar al respecto. ¿Ok? Entonces, esta generación ciertamente es mucho más sensible con estos temas y para ellos son muchísimo más importantes que para los otros que nacimos en otras generaciones. Sus habilidades están mayormente enfocadas hacia lo audiovisual, definitivamente. Y cuando decimos lo audiovisual es porque nosotros podemos ser kinestésicos, auditivos y auditivos, kinestésicos, visuales. Entonces, esta es una generación que tiende a lo audiovisual, porque todo es virtual. Por eso yo le decía a la gente, tú tienes que entender que el mundo cambió. Hay gente que llega, Olida, yo no consigo trabajo. Pero ¿cómo estás buscando trabajo tú? ¿Cómo se buscaba trabajo en el año 2000? No, mi amor, eso no existe. O sea, te van a pagar 3 lochas, no funciona. Tú tienes que entender que el mundo digital está allí y que todos son las redes sociales y que tienes que tener un Instagram, que tú tienes que crearte, si quieres hablar, créate un podcast, o sea, muévete, porque todo está en las redes sociales. Sí, una recomendación que yo te voy a dar es que hagas el curso de locución de la Universidad Central de Venezuela. Eso sí, tienes que ser licenciado, pero lo puedes hacer desde cualquier lugar del planeta. Hacer el curso de locución de la UCB, no sé qué pasa, pero es increíble, porque
potencia tus habilidades de comunicación. Y en esta era digital, el que no está en las redes sociales no está en ningún lado. Es como un paria en nuestra época, ¿ok? Aquí dice Mónica, hay muchos jóvenes con problemas visuales y auditivos. Ah, bueno, también. ¿Por qué? Porque tienen los audífonos todo el tiempo en los oídos, ¿sabes? Y eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver dentro de unos 20 años, si no es menos, que empecemos a ver cuáles son las consecuencias de todas estas cosas, ¿no? Sí, aquí dice, producto de eso mismo, viven todo el día con unos audífonos y conectados a un teléfono. Sí, es cierto. De hecho, yo les voy a decir algo. A mí me gusta leer mucho y yo he tenido mucho tiempo usando audífonos, claro, no a esos volúmenes que usan estos chamos, audífonos para adelantar lecturas mientras lavo platos, mientras hago cosas, y yo he empezado a sentir un fastidio en los oídos importantes y me he preocupado al respecto. He tenido que dejarlos, pero los chamos no lo dejan, los chamos por más que les digan van a seguir adelante, ¿ok? Sus habilidades están mayormente enfocadas hacia lo audiovisual, son defensores de aquello que consideran injusto, sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración. Y este es un punto impresionante. Miren, en el salón de clases yo veo el comportamiento. Los profesores preguntan algo y ellos no responden. No responden, es que no hay manera. Están temblando. Yo he visto a los chamos temblando literalmente. Cuando te digo temblando es que les tiembla todo el cuerpo. Y hay profesores que simplemente son como de la edad de uno que dice, habla duro, o ¿qué te pasa? Y entonces esto, ¡ah!, se van a morir, se van a caer para atrás, se murieron todos. Y yo no lo entiendo. Pero es que es esto que estoy leyendo ahora, ¿sabes? Son sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración. Lo que hace que sufran de mucha ansiedad y depresión. Lo que hace que se aumenten las posibilidades del suicidio, y usted tiene que saber eso, usted tiene que estar atento. Sensibles al rechazo y a la crítica. Eso me pasó con un familiar, pues una chama. Yo, echando broma, le agarré un cauchito. Tú sabes que uno tiene cauchitos, mi amor. Le agarré un cauchito y le dije, ay, estás gordita. No, no me digas eso. Y salió llorando. Yo no entendía nada, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dije? Dios mío, perdóname. Y entendí que es una generación sumamente sensible al rechazo y a la crítica. Es decir, no aguantan un juicio, no aguantan un chalequeo, decimos en Venezuela. O sea, esto es una cosa tan grave. Son altamente demandantes, son cuestionadores, es decir, todo lo pelean, el porqué de las cosas. Cuando uno en su vida, cuando uno le iba a decir a una mamá o un papá, estás loco, si no estoy de acuerdo, sería porque te mataran. Pero estas nuevas generaciones son así. Expresan abiertamente sus emociones y pensamientos. Tienen una baja tolerancia a la frustración. Bajísima, bajísima. Y esto es muy delicado. Porque la noticia que hay que darle a la gente es que la vida te va a llevar a lugares de frustración todos los días. Y tú vas a tener que vivir con eso. O sea, no hay nada que hacer, y esto hay que revisarlo y hay que tener cuidado, porque esto se puede derivar en conductas de ira, en conductas de desespero, de muchísima ansiedad, puede desembocar en cosas terribles. Por eso tenemos que poner atención. Tienen una baja tolerancia a la frustración, sus pequeños esfuerzos le parecen hazañas, tienden a deprimirse puesto que se cuestionan, las cosas no suelen ser como lo esperan. Están condicionados a premios, recompensas y negociaciones. Esto para mí siempre fue demasiado complicado. O sea, yo no tengo nada que negociar. O sea, yo con un hijo no negocio. Perdónenme, pero yo vengo de otra generación. O sea, en mi casa, mira, esto es así, ¿sí o no? Y usted me dice, sí, pero las cosas han cambiado. Bueno, sí. Pero resulta que la grande soy yo. Aquí dice, me pasó con una niña que tiene una lesión en una rodilla y le dije, lo veo caminando mal, creo que aún te duele la rodilla, no juegues así, puede ser peor. La niña se ha puesto a llorar. Sí, son mitómanos también y eso les crea ansiedad. Ay, Dios mío, terrible. Lo cierto es que a mí, como me dijeron, mira, las cosas son así, punto y se acabó. A mí no me dieron mucha chance de negociación. Entonces, cuando a mí me parece, mi hija, estoy hablando de lo personal, a mí siempre me gusta echarle cuenta de lo mío, así, de lo más natural, para que sepan que es la vida diaria a la que uno tiene que someterse.
Mira que yo no estoy de acuerdo, yo no te estoy preguntando a ti si estás de acuerdo, no, esto se va a hacer así porque es así y porque tenemos que hacerlo de tal manera. De verdad que es difícil cuando uno como padre se enfrenta a esta generación. Es bastante difícil. Yo he ido trabajando un poquito, ¿no? Yo he ido trabajando un poco, he ido soltando, he ido tratando de ser tolerante, pero tampoco tanto, porque aquí la mamá soy yo y yo no soy amiga de mis hijos. Yo soy la mamá. Amigos hay millones por ahí. Yo soy la mamá y yo soy autoridad. Sí, soy autoridad. Y digo, señores, las cosas son así. Porque desde mi perspectiva, si usted no respeta su casa, si usted no tiene valores en su casa, usted no los va a tener en la calle. Y lo que le va a pasar es que le va a llegar la autoridad y ahí lo que viene es cárcel. Eso es lo único que queda. Eso siempre se los dije a mis hijos y se lo sigo diciendo a la pequeña. Se lo digo a la pequeña. Dice aquí, tienden a deprimirse puesto que se cuestionan. Están condicionados a premios. Bueno, mi amor, la mía es así como que, ajá, mira, salí esto que me vas a dar, como que te voy a dar. Si esa es tu responsabilidad, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. O sea, ¿qué te pasa? Muévanla, muévanla. ¿Qué tanta premiadera? Son mitómanos porque no duermen. En la noche es cuando se conectan con las cosas que más les gustan, una cosa que nos fa... Miren, y esto que está diciendo Mónica es real. Yo les voy a decir a ustedes, padres y representantes, pónganse las pilas con las redes sociales. Ábranse su cuenta y entren a las redes sociales, porque si no usted no va a saber cómo manejar esto. En TikTok la noche es inframundo y ahí están metidos todos los chamos, escuchando a otra gente que les dice cualquier cosa y a eso sí les creen, que es lo más triste, ¿no? Pero bueno, son altamente creativos y evaden el sufrimiento. Esta generación apuesta por los cambios, transforma de forma positiva la forma de pensar habitual, y eso es verdad, y reta a la sociedad en su conjunto a cuestionar los actuales modelos de negocio y de consumo. Es totalmente cierto. Nos están cambiando la vida también, porque nos muestran unas perspectivas que para nosotros fueron inimaginables, lo que hace que uno se abra a otros mundos. Importante, consejos para acompañar a la generación de cristal. Recomendaciones para acompañar a estos chamos. Aceptar que van a sufrir. Equivocarse es una parte ineludible de la vida y ayuda a crecer siempre. Sin embargo, es posible sostenerlos y darles recursos para que afronten mejor ese momento de malestar. En Venezuela, en Caracas, decimos, deja el show que no hay tarima. Perdón por las maneras. Trabajar la gestión de las emociones. Se trata de ayudarles a reconocer todo el universo emocional, no solo aquellos sentimientos que son positivos. El miedo y la ira también tienen algo que enseñarnos. Totalmente cierto. Ahora, bueno, ustedes saben que uno está quedado en pañales, pero por esa razón tenemos la segunda parte de Intensamente, porque saben que esta generación, la ansiedad es lo que está matando. Entonces ya lo entienden y empiezan a hacer este tipo de películas que no están de más, hay que verlas, hay que darse cuenta de la existencia de esto. Pero estamos ante la generación de la ansiedad. ¿Y por qué existe tanta ansiedad y depresión en estas generaciones? Les voy a decir algo, porque hay ausencia de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Por qué hay ausencia de Dios? Porque los padres de esta gente vivieron una época diferente, se desarrollaron, tuvieron mejores posibilidades. Mi vida, prima, ¿cómo estás? Te quiero. Tuvieron mejores posibilidades, mejores situaciones económicas y quisieron darle a sus hijos todo lo mejor, todo ese cuento de dar lo que a mí me dieron, puro bla, bla, bla. Porque entonces los sobreprotegieron. Estos chamos no saben ni dónde están parados en la vida. Y como no necesitan de Dios, hasta son ateos. Ay, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Ah, está bien, mi amor. ¿Tú sabes cuándo vas a creer? Cuando la vida te ponga contra la pared. Cuando la vida te ponga contra la pared en una situación complicada donde sientes que te puedes morir o que estás sufriendo terriblemente, en ese momento vas a creer en Dios. No esperes que suceda esto para creer en Dios. ¿Qué pasa cuando el mundo está sin Dios? Aumenta la ansiedad y la depresión porque estás con la expectativa de lo que va a pasar, vives en el futuro, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué ansiedad? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Porque no crees en Dios, crees en ti y tú eres un ser limitado.
Eres un ser limitado y va a llegar un punto en el que las cosas no se van a dar y vas a tener que aprender a vivir con eso. ¿Ok? Fíjense esto, son una generación que ha tenido muchas ayudas de sus padres, del entorno escolar y del social, y demasiadas herramientas con las que cubrir sobradamente sus necesidades. Pero, ¿qué puede pasar cuando se les rompa la burbuja, el recipiente frágil que les protege? ¿Qué les puede suceder cuando tengan que afrontar la separación, gestionar situaciones complejas y frustrantes y no encuentren en ellos recursos necesarios para hacerlo satisfactoriamente porque nadie antes se los ha enseñado? Eso es muy importante. 5 medidas para que adquieran esas habilidades. No poner excusas ante los malos comportamientos. Oye, vale, hoy salí yo obstinada de una clase porque no es posible que estos muchachos entren. Primero, no importa si el profesor está hablando o no está hablando, ellos entran, salen como perro por su casa. Mira, aquí está Rickson, mi compañero de clase. Hola, Rickson. Mira lo que voy a decir. No importa si el profesor está hablando, no importa eso. Entran, salen, tiran puertas, eso no hay ningún problema. Delante del profesor no les importa montar los pies encima del pupitre porque, bueno, normal, o sea, X. No importa cómo me siento, ni siquiera frente al profesor, como está hablando, ni siquiera hay como una posición. ¿Ustedes se acuerdan que uno decía posición de descanso? Eso existía en mi época. Eso no existe para ellos. O sea, ellos pueden estar como les da la gana, ellos pueden comer como les dé la gana, delante de quien les dé la gana, y no lo ven, es que no lo ven. Y el profesor, claro, los profesores se quedan así como que, Dios mío, no puedo con tanto. No lo ven porque es que no entienden que son unas generaciones diferentes. Crecieron de una manera diferente, con unos padres diferentes, con unas condiciones históricas diferentes. Y eso les hace ser un colectivo distinto, ¿ok? Entonces, hay poca empatía. No podemos decir, bueno, lo que pasa es que no, o sea, usted se comportó mal, usted no lo va a hacer, usted no puede hacer tal cosa, usted tiene que respetar. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, pero eso se hace primero en casa. Deben asumir más responsabilidades, sí, importante, los jóvenes deben asumir esa responsabilidad que a veces les negamos. Es vital para su desarrollo, asignémosle tareas y funciones en los ámbitos donde se desenvuelvan. Eso es importantísimo. Tareas dentro del hogar, cuentas dentro del hogar. Mira, tú vas a tener que asumir tal cosa o vamos a ver cómo hacemos, porque de esa manera ellos van desarrollando responsabilidad. Ofrecerle participación en las decisiones. Se trataría de fomentar encuentros esporádicos de la familia para analizar y acordar algunas medidas. Obligaciones y tareas personales y colectivas. Deberíamos evitar darles todo hecho. Sí, señor. Todo sencillito. Deben asumir las tareas que pueden realizar para sí mismos o para ayudar a otros. Enseñarles a tener criterio propio. Es una labor difícil. Eso implica simplemente preguntarle a tu hijo o a este chamo de esta generación, oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué sientes? ¿Cómo crees que puedes manejar esto? Y llevarlos a ese plano de manera obligatoria, porque realmente son unos adultos, pero no lo creen. Antropológicamente hablando, las edades han ido arrimándose. Es decir, lo que para nosotros era un adolescente de 13 a 16 años, ahora los adolescentes están de entre los 18 y los 23. O sea, todo eso se ha ido arrimando, ¿no? Y eso es importante mirarlo a nivel mundial, además, ¿ok? Enseñarles a tener criterio propio, acostumbrarles a analizar sobre acontecimientos cercanos para poder mantener una autonomía de pensamiento y una seguridad ante situaciones futuras. Esto lo hizo mucho mi papá, que en paz descanse. Me acuerdo que mi papá trabajaba en el periódico y él no había día que no me dejara un artículo de prensa de economía o de finanzas o internacional. Me dijera, mira, lee esto y hablemos al respecto, ¿qué opinas? Hoy en día yo debo decir que desarrollé una capacidad analítica importante gracias a ese trabajo en casa, que es el que tú tienes que hacer, ¿ok? Pero ahora yo me imagino que tú vas a estar preguntándote, ajá, Eolida, ¿y a qué generación pertenezco yo? Te traje la lista de generación por año. Generación de niños de posguerra, nacidos entre 1930 y 1948. Están los baby boomers, que fueron de 1949
a 1968, nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Mire, se le dice baby boomers porque hubo un boom de nacimientos, es decir, todos estaban tan felices después de esa guerra que nacieron muchos niños en esa época. Generación X, los nacidos entre 1969 y 1980, llamados los inmigrantes digitales. Son los jóvenes que gozaron de los cambios, especialmente en la música, en la década de los 80. Nosotros, los de la generación X, son los que vimos el reproductor, el cassette, el walkie-talkie, el celular, el PlayStation, el Mario Bros. O sea, vivimos como que todos los cambios. Increíble. La generación Y o los millennials son los nacidos entre 1981 y 1993, a quienes también se les llama los nativos digitales, y la generación alfa, nacidos desde el año 2013 para acá. Esos son los listados de los años. Aquí está Ángel Rafael, ¿cómo estás, mi vida? Y Cariu Briseños, bienvenidos todos. Mujer Chic, Venezuela, bienvenidos a todos los que se están uniendo hoy. Entonces, fíjense que lo importante es entender que las personas que nacen en un momento definido de la historia crecen finalmente como un colectivo, se desarrollan como una personalidad colectiva. Y cuando nosotros hemos sido padres sobreprotectores, crecen como adultos inseguros. Uno tiene que irse dando cuenta de eso. Y tiene que hacer las cosas en casa, tiene que hacer los cambios en casa. Esta generación de cristal no quiere tener hijos, prefieren criar una mascota. ¿Qué te parece? Eso se llama teoría de la transición. Ah, claro, eso, Rickson. Yo sé que a ti te gustó análisis demográfico, eso. Rickson, te dejo para que escuches algo. Investiga la teoría de las generaciones, porque uno de los teóricos es historiador, demógrafo y también es economista. Búscate la teoría de las generaciones y te va a encantar, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos a darnos cuenta de que sí, es lo que dice la teoría de la transición. Mi amigo Rickson es mi compañero de estudios de antropología. Estudiamos eso de que las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Y eso ha disminuido de manera importante la tasa de natalidad. Imagínense ustedes que en el salón donde yo estoy, el profesor de análisis demográfico un día dijo, en un universo de unas 40 personas, levanten la mano, ¿cuánta gente tiene hijos aquí? Y la única que levantó la mano fui yo. De resto, nadie tiene hijos. Y me quedé así que, ¿what? O sea, cállate la boca. Bueno, vámonos entonces, dicho esto, antes de los mensajes de los arcanos, invitarlos a este jueves 11 de julio de 4 a 7 de la noche. Voy a estar en el Parque del Este haciendo mi trabajo en constelaciones familiares, constelando con Eólida, de 4 a 7 de la noche en el Parque del Este, preparándonos para ese gran evento que estoy estamos ahí. Para octubre del 2024 vamos a estar con la muerte, la gran excluida de la vida. Recuerda, si quieres tener conmigo una sesión particular, puedes comunicarte conmigo al 0414-113-0247 y con muchísimo gusto lo vamos a agendar. ¿Oyeron? Importantísimo. Escucha bien lo que te voy a decir. Importantísimo. Sígueme por mi canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.